Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. 5 minutos, comenzamos Fuera de Foco. Buen día, Gerardo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Pri? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Bien? Muy bien, con mucho frío, te digo. Recién estábamos sin chalequito, pero de golpe se siente más el frío en la ciudad. Sí, está muy fresco. Yo salí tempranito a la mañana, un par de grados menos que allá, obviamente, como siempre. Así que imagínense que está fresquito. Pero si caminas por la vereda que da el sol y a un paso ligerito entras en calor y está realmente lindo. Al menos hay sol y ya eso es una buena noticia. Bueno, un lunes, Pri, sí, especial, ¿eh? A cualquier futbolero le corre el cosquilleo. Ya a esta hora estamos a las 11:06, a 3 horitas de que empiece a rodar la pelota, un poquito menos en realidad. A las 2 de la tarde empezará a jugar la selección argentina un nuevo partido allí en el Mundial de Estados Unidos, o juega en Estados Unidos al menos, Mundial que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá. Así que me imagino la expectativa por ahí también, ¿o no? Tal cual. Bueno, Gerardo, imagino vos podrás verlo en tu casa. Yo de acá de la radio salgo corriendo, llego a casa y me voy a ver el partido ahí. Sí, lo vamos a seguir. Después, obviamente, hoy es un programa especial. Vamos a estar con bastante del foco puesto en lo que ocurre allí en Estados Unidos, conociendo algunos detallecitos que se conocen siempre un ratito antes del partido, así que vamos a ir compartiéndolo con nuestros oyentes. Sí. Un fin de semana, obviamente, con muchísimo fútbol, fin de semana especial, así que hacemos desde aquí, por más que sea tarde, un saludo a todos los papás que han pasado allí su día, a los que lo tienen, a que pueden disfrutarlo, a los que no, que lo recordarán también. Tenés razón. Y así un día obviamente especial, feliz, ¿no? Día, hago extensivo el saludo, feliz Día del Padre. Y recién, estabas vos mencionando muy bien, Gerardo, es un programa especial, estamos todos en clima mundialista y hoy justamente se cumplen 40 años del gol de siglo de Diego Maradona. La Conmebol publicó un video con todo el relato también de Víctor Hugo Morales. Tenemos para compartirlo en Fuera de Foco, ahora ya en unos segunditos nada más lo compartimos, en aquel partido donde Maradona hace estos 2 goles frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Bueno, ahí teníamos una partecita para compartir también con todos nuestros oyentes, Gerardo, de aquel gol. Qué poeta del relato Víctor Hugo Morales, ¿eh? Después, obviamente, ha pasado Víctor Hugo en los últimos años por el tamiz de la grieta, pero como relator de fútbol ha dejado momentos, sobre todo en ese mundial, imborrables, ¿no? Porque tenés ese gol, en la final. Le dedicó un relato a un coterráneo mío, a un ranchero, a José Luis Brown. Sí. También cuando escuchás el relato es de una poesía hermosísima, increíble. La verdad que en radio al menos, porque el relato de TV, viste, es otra cosa. Pero en radio, para mí, el mejor, sin dudas. Hoy hay obviamente una camada de buenos relatores también, pero Víctor Hugo Morales es realmente impresionante. Dicho esto de los 40 años, Pri, del golazo o de los golazos de Maradona a Inglaterra, que le permitieron a la Argentina meterse en ese momento en semifinales del Mundial de México, hay un muy buen documental que se estrenó hace poquitos días, que se llama El Partido. Sí. Está basado en un gran libro de Andrés Burgo, que recomiendo, que justamente se llama El Partido, y cuenta todo de ese encuentro justamente entre Argentina e Inglaterra, donde claramente
estaba en juego bastante más que solo la clasificación a semifinales del Mundial del 86. Si bien los protagonistas en más de una oportunidad y sobre todo en la previa de ese partido en la Ciudad de México señalaban que solo se trataba de fútbol, todavía estaba muy, muy caliente y vivo el recuerdo de lo que había sido la Guerra de Malvinas. Hubo enfrentamiento entre hinchas, había mucho de la política que se jugaba por abajo también, y está todo recontra bien contado en ese libro, y también en el documental que se estrenó hace algunos días nada más, así que muy, muy recomendada la opción de verlo aquel que pueda. Muy bien. Gerardo, recién charlábamos con la producción, bueno, me contaban aquí el productor José Luis dónde estaba cuando fue el gol del siglo. ¿Tenés algún recuerdo? ¿Cuántos años tenías? No, yo tenía 2 años. Eras un bebé, ¿viste? Yo tenía le decía al productor. 2 añitos y no recuerdo. Te diría que mi primer recuerdo, uno de mis primeros recuerdos futboleros, es justamente en un mundial, pero el Mundial 90, un domingo al mediodía, sufriendo con Argentina-Brasil. Era domingo de ravioles en mi casa, y me acuerdo de estar sufriendo, o de ver el sufrimiento de mi papá, sufriendo, o sea, el partido lo terminó ganando la Argentina, pero sufriendo con los tiros en los palos y el baile que le pegó Brasil a ese equipo argentino. Ese te diría que es el primer gran recuerdo futbolero que tengo. Obviamente del 86 nada, absolutamente nada. Después vi alguna foto porque, claro, fuimos a los festejos que tenían un condimento especial porque había un ranchero campeón del mundo. Entonces tuvimos los festejos de ese día y después tuvimos los festejos cuando llegó el Tata Brown a Rancho, que fue recibido con la autobomba de los bomberos y demás. Claro, bueno, yo el primer recuerdo que tengo del Mundial fue en el 2006 y me acuerdo de aquel partido con Alemania. No, para. ¿Cómo tu primer recuerdo futbolero de Mundial es en 2006? Sí, porque después, ¿cuándo fueron los Mundiales? Tenemos el Mundial 90. ¿Y 2002? Corea-Japón. Tenía 5 años, no tenía mucha idea. No sé si. Voy a parafrasear a Samid, usted tiene que retractar de lo que acaba de lo que está diciendo. Claro. No recordaba mucho, ya el 2006 sí, pero más que nada, ¿sabes por qué? Porque tuve la oportunidad de vivir mucho partido en el colegio, por el horario en el que cursaba. Entonces estaba buenísimo, pero lo que sufrí el de Alemania, ese fue en casa, que quedamos afuera. ¡Ah, cómo lloré! O sea que tu primer recuerdo mundialista ya es con Messi en la selección. Claro, exacto. Bueno, cuando debuta. Y hoy, después de una vida, de algunos títulos universitarios, de seguir estudiando y la radio, Messi sigue jugando mundial. ¿Vos te parece? Y sigue haciendo historia este chico. Impresionante. Tremendo. Bueno, hablaba de los recuerdos que no tenés de Corea-Japón. Ese mundial quedó marcado para la Argentina, porque obviamente fue un fracaso en términos deportivos, con Marcelo Bielsa como entrenador. Quedó obviamente muy marcado por ese resultado. Bueno, ahora Bielsa también la tiene difícil, ¿eh? Ayer no sé si tuvieron la oportunidad de ver algo de Uruguay. No le pudo ganar a la gran sorpresa de este certamen, que es Cabo Verde, claramente, ¿no? Porque le robó un empate a España en el debut, y ahora consiguió un muy buen empate frente a Uruguay. Llega a la última fecha de ese grupo con chance de clasificación, y ¿por qué no? Estoy aventurando demasiado, pero ¿por qué no podría ser rival de la Argentina? Cabo Verde. Exacto. Porque Argentina va a enfrentar al primero o segundo, depende cómo salga la Argentina en el grupo, del grupo justamente de Uruguay, España, Arabia Saudita y Cabo Verde. Es decir, si Argentina sale primero de su grupo, para eso tendría que ganar hoy, se va a enfrentar con el segundo del grupo de España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. Hoy, si se diera la lógica, España sería el primero de su grupo. Claro. Y hay que ver quién queda en segundo lugar. Si Uruguay, que la tiene difícil porque va a jugar justamente con España, y si no, podría ser Arabia Saudita, que fue el rival de la Argentina. Sería una linda revancha, hay que decirlo, porque fue el que le ganó a la Argentina en el debut en el Mundial de Qatar, o Cabo Verde, porque el ganador de ese partido, si es que hay un ganador, obviamente tendrá prácticamente un pie en la siguiente instancia. Claro, exacto. Una España que puede quedar afuera. Y para que quede afuera España se tiene que dar ahí una combinación de resultados que es bien difícil. ¿Por qué? Porque España ya tiene 4 puntos. Sí. Es muy difícil que en el peor de los casos no entre como mejor tercero. Sí. Porque entran 8 mejores terceros a la instancia de 16 avos de final. Y España tiene ya 4 puntos
y además una diferencia de gol importante porque le metió 5 a Arabia Saudita. Entonces, eso Claro, te pone es en una posición de prácticamente estar en los 16avos de final. En otro mundial, en otro formato de mundial, como se venían dando siempre, que pasaban los 2 primeros de cada grupo, sí podía quedar afuera, porque si pierde con Uruguay y hay un ganador en el otro partido, también ahí tendría que ver la diferencia de gol, e insisto, si bien podría darse de lo matemático, la diferencia le juega muy a favor a España porque está con más 5 de diferencia de gol. Pero bueno, habrá que ver qué ocurre en ese grupo, que obviamente explotó, si querés, porque nadie imaginaba que Cabo Verde le iba a quitar algunos puntos a España, ni hablar, y a Uruguay tampoco en la jornada de ayer. Sí, y aparte ayer un penal ahí dudoso que no le dieron a Cabo Verde, casi finalizando el partido. Viste que más allá del VAR y toda la tecnología, las polémicas se siguen dando, y hay mucho de debate, y siempre que esté ahí el análisis del humano, del ojo humano, para determinar si es o no, independientemente de si haya VAR, se va a seguir dando. Y ayer estuvo la polémica, un Uruguay que intentó, pero que terminó pagando carísimo algunos errores muy, muy puntuales en los 2 goles. Primero, obviamente, la barrera que se abre en el primer tanto de Cabo Verde, que le daba la ventaja parcial. Después Uruguay lo da vuelta al partido, y finalmente un error entre un defensor y también el arquero Muslera le permite al conjunto de Cabo Verde quedarse con una igualdad histórica. Ayer marcó sus 2 primeros goles en la historia de los mundiales, porque no había logrado marcar todavía Cabo Verde, así que es un día histórico para ellos. Sí, y hay mucha concentración de hinchas, de fanáticos descendientes en Dock Sud, en Avellaneda. Sí, hay una colonia, una colonia importante de caboverdenses, que es, bueno, obviamente se han juntado, ya se habían juntado y festejado después del partido con España, salieron en distintos medios, bueno, ahora se sumaron algunos más para seguir el partido con Uruguay, y quién les quita la alegría, ¿no? Porque es realmente impresionante lo que vienen consiguiendo, dando cuenta también, Pri, de que ya el fútbol obviamente no es lo que ocurría antes. No sé, un seleccionado de Cabo Verde antes tenía a todos sus futbolistas jugando en su país, probablemente muchos de ellos dedicándose a otra cosa y no siendo profesionales. Bueno, eso ya no pasa. Claro. Cuando uno, por ejemplo, veía el otro día la formación de Congo y decía, ¿cómo Portugal no le gana a Congo? Cuando repasaba la formación, veías que la enorme mayoría de los futbolistas jugaban en Europa, que tenían la experiencia de jugar Champions. No es que era un pintor de Congo que iba y jugaba el Mundial. Digamos, el fútbol está tan súper profesionalizado que, obviamente, con las diferencias de jerarquía lógicas entre selecciones, cualquiera puede poner en aprietos a cualquiera. Lo han demostrado. Curazao en su momento, impidiendo o consiguiendo un puntito. Obviamente Cabo Verde con los 2 empates que sacó ante España y Uruguay. Así que hay que estar muy atentos, porque puede haber siempre sorpresas. Tal cual. Entonces, repasamos hoy, 2 de la tarde, Argentina juega frente a Austria, 6 de la tarde, Francia versus Irak, y 9 de la noche, Noruega y Senegal. También Francia ahí, te digo, vamos a estar ahí atentos a ver a la destreza de Mbappé. Hay que ver cómo le va a Francia, un partido que a priori, siempre hablando en la previa, puede pasar cualquier cosa, lo que veníamos diciendo recién. Francia debería ganarle por una diferencia importante a Irak. Habrá que ver, porque ya estamos, como nos engolosinamos con Messi, y queremos que ahora también sea el goleador de este mundial, después de los 3 que marcó en el debut. Hay que estar muy pendientes de la suerte de Mbappé, que ya había marcado 2 en el primer partido. Haaland lo mismo. Así que Haaland, que es la gran figura de Noruega, el último de los partidos de esta jornada de lunes, vamos a estar también pendiente ahí. Hay buenos equipos, hay muy lindos partidos, entretenidos, mucho gol en este mundial. Así que la verdad, para los futboleros que tenemos la posibilidad de ver varios partidos, está muy bueno. Pri, han pasado muchas cosas este fin de semana, más allá del mundial. Si uno repasa los principales portales a esta hora, vas a tener que, por ejemplo, y ya después nos vamos a meter obviamente en la cuestión política doméstica, con una linda entrevista para charlar del caso Adorni y todo lo que puede llegar a ocurrir en el Congreso en los próximos días. Pero uno ve que, por ejemplo, en Colombia
los números están dándole el triunfo a un hombre que viene de la derecha y obviamente ha elogiado mucho a Javier Milei, se autodenomina libertario, que es de la Espriela, y le ha puesto final a lo que era la gestión de Petro en Colombia. Sí. Y después, por ejemplo, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, con la decisión de Keir Starmer, del primer ministro, de dar un paso al costado para que llegue otro laborista ahí a Downing Street a conducir el país. Así que la verdad son informaciones fuertes de la mañana que son replicadas en los principales portales y que obviamente lo íbamos a ir compartiendo, más allá de que, insisto, Fuera de Foco de lunes está cruzadísimo por el fútbol. Exacto, sí. Gerard, bueno, ya tenemos conectado a nuestro invitado del día aquí en Fuera de Foco, a Maxi Ferraro, a quien por supuesto le damos la bienvenida, presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. Buen día, Maxi. Gerardo y Priscila te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar hablando con ustedes. ¿Cómo les va? Muy bien. Antes que nada, queremos compartir con vos y todos nuestros oyentes un análisis que hace Hugo Alconada Amón, el periodista, sobre el caso Adorni. Supo el presidente Javier Milei que Manuel Adorni mentía, evadía y omitía ante la Oficina Anticorrupción. Se enteró como nosotros por televisión, o el presidente sabía que Adorni estaba mintiendo, evadiendo y omitiendo desde hace semanas o hace meses. Esta es una pregunta que queda pendiente, porque tenemos entonces a un presidente de la nación sosteniendo como jefe de gabinete a alguien que sabe que ha mentido, que ha evadido y que ha omitido. Bueno, ahí estaban las palabras del periodista Hugo Alconada Amón en referencia a la causa Adorni. Gerardo. Sí, ¿cómo estás? Un gustazo charlar un ratito con vos. Gracias por este rato con Fuera de Foco. Bueno, si querés te puedo trasladar la pregunta de Alconada Amón, ¿no? ¿Qué pensás que evaluaba el presidente Milei? ¿Crees que estaba al tanto de todo? En lo concerniente a Adorni, claro, ¿no? A ver, por supuesto que coincido con lo que dice Hugo Alconada Amón, y el presidente no puede no saber. Y creo que el presidente Milei sabe, y que está claro que Adorni le ha mentido descaradamente a la sociedad, a quien ha tomado por estúpida. Le ha mentido descaradamente al Congreso de la Nación y en este caso a la Cámara de Diputados en su última visita para lo que fue brindar el informe sobre la marcha del Gobierno Nacional y que tiene que él cumplir con la Constitución Nacional. Y creo que hay que poder decirlo, que ha perdido la confianza de un gran sector del Congreso de la Nación, y que no podemos naturalizar, no podemos convalidar que tengamos un jefe de gabinete que se ha declarado como evasor, pretende convencernos a los argentinos que la mayoría de los argentinos son evasores o pueden tener un canuto en negro de más de $500.000 que no se condice con el estilo de vida que tenía antes de llegar a ser funcionario público como vocero presidencial o jefe de gabinete, y que esta es una historia más que de cascada de una catarata de mentiras de Adorni, que recordemos, arranca con la mentira del viaje a Nueva York y su esposa en el avión presidencial, luego en quién había o no pagado el avión privado de Buenos Aires a Punta del Este, Buenos Aires, y que después nos enteramos de que lo había pagado un amigo proveedor del Estado de una de las empresas que estaban bajo el control del propio Adorni, que tuvo la suerte de conseguir 2 jubiladas que le dieran una hipoteca sin ningún tipo de interés.
que ha omitido maliciosamente en las distintas declaraciones juradas, y es por eso que lo hemos denunciado con la diputada nacional Mónica Frade, y ahí también lo que hay un agravante que tiene que ver con falsedad ideológica y lo lleva a penas que están de 15 a 2 años, de 15 días a 2 años de prisión, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y bueno, vuelvo a lo que les decía, ¿no? Creo que la situación de Adorni ya es insostenible, que cada vez es un salvavidas de plomos cada vez más pesado para el propio presidente de la nación y el gobierno nacional, y que nos preguntamos, ¿qué sabe Adorni? ¿Qué esconde Adorni? Ahí lo vamos a vincular obviamente también al caso Libra del que has estado muy pendiente y ha sido una referencia allí en el Congreso, pero te consulto, ¿vos pensás, Maxi, que el solo hecho de que Adorni se haya reconocido como evasor es un argumento para que dé un paso al costado, independientemente después de que obviamente la justicia avance en la investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito, los viajes en vuelos privados y demás? Pero el hecho de asumirse evasor y ser el jefe de gabinete es un argumento para que dé un paso al costado, ¿crees vos? Yo creo que es un argumento más que sólido, pero no solamente ese, sino que le ha mentido a la Cámara de Diputados cuando vino a brindar el informe. A ver, yo no comparto la idea que pueden tener algunos de naturalizar, de convalidar que el jefe de gabinete del gobierno nacional sea un evasor, pero a su vez también, es como decís vos, está siendo investigado por enriquecimiento ilícito, que está claro que hay un blanco que no le cierra por ningún lado, que todo este tiempo que estuvo fue para hacer un gran dibujo en su declaración jurada, pero por lo siguiente, ¿quién le puede creer que encontró después de un tiempo un pendrive o un certificado de Bitcoin que lo llevaron a ganancias de $500.000? Cuando nos dice que el tiempo o en los años que él lo hizo, solamente 500.000 personas en todo el mundo se animaban a este tipo de inversión. ¿Quién le puede creer que revisando un cajón con su hermano, que a su vez ha sido a que vaya a prestar declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito y también falsedad en la presentación de las declaraciones juradas, revisando un cajón de su padre que murió hace 24 años, encontraron una cierta cantidad de dólares? Sí, Maxi, y yendo a lo que pueda llegar a ocurrir justamente en el Congreso, insisto, vos vas a tener un rol central también en esa discusión. El gobierno ha intentado, el oficialismo, ha intentado una última jugada que es para evitar justamente que mañana en diputados se pueda avanzar en el pedido de interpelación a Adorni, convocar a asuntos constitucionales. Tratando de bajarlo para que la gente que está escuchando del otro lado entienda, ¿qué puede llegar a ocurrir en el Congreso? ¿Qué iniciativa van a tomar ustedes y qué puede llegar a hacer el gobierno? Me acabo de enterar de esta maniobra que pretende La Libertad Avanza y quizás alguno de los aliados, y lo voy a decir con todas las letras. Un intento de estas características, más allá del debate interpretativo que podamos tener, es para garantizar la impunidad y más tiempo a Adorni. A ver, yo creo que lo principal es poder tratar de abrir el recinto, juntar 129 voluntades y que sea, en este caso, la Cámara de Diputados la que decida la presencia para ser interpelado, y una vez que se realice esa interpelación, decidir en lo que es la moción de censura y posible remoción del jefe de gabinete. Y no hay que confundir la interpelación y posible moción de censura y remoción del jefe de gabinete con lo que es el artículo 71, que son las simples interpelaciones o informes verbales que están establecidos en la Constitución, y que el constituyente fue muy claro en esto. Dejó en un artículo las interpelaciones regulares y más cotidianas que se pueden dar a ministros o al propio jefe de gabinete en su artículo 71, y fue clara
en poner en el 101 dos aspectos que tienen que ver. El jefe de gabinete está obligado a ir una vez por mes al Congreso de la Nación, alternándose en cada una de las cámaras, y texto seguido continúa con lo que es la interpelación, moción de censura y posible remoción, estableciendo la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, o sea, 37 en el Senado, 129 en diputados, para lo que es una consideración política en relación a la pérdida de confianza que puede llegar a tener el Congreso de la Nación con respecto a quien tiene la responsabilidad de la administración general del gobierno, que es el jefe de gabinete. Entonces creo que esta noticia que acabamos de conocer claramente es una de las nuevas artimañas que lleva adelante La Libertad Avanza, y que espero no tenga la complicidad de ciertos bloques aliados, porque claramente es una decisión para dilatar y consagrarle impunidad y más tiempo a Adorni en relación a lo que hoy es la causa judicial que se investiga y lleva adelante el fiscal Policitas, pero que acá estamos discutiendo cuestiones que hacen al sentido político y a la pérdida de confianza que ha tenido este personaje totalmente menor y corrompido que tuvo la suerte de llegar a ser jefe de gabinete. Maxi, clarísimo. En lo formal, entonces, si mañana hay 129 diputados en sus bancas, debería abrirse sesión y ahí avanzar justamente esta iniciativa. Sí, yo no me... Digamos, yo creo que hay que poder abrir el recinto, tratar de conseguir esos 129 diputados, tratar de decidir la interpelación. Por supuesto, vamos a entrar en un debate interpretativo y no lo niego, pero no le podemos exigir o cambiar la Constitución algo que la Constitución no dice. Bien. Recién, hace un ratito, unos minutos, vos decías la presencia de Adorni como jefe de gabinete, como ministro coordinador, es ya un salvavidas de plomo para el presidente. Y te preguntabas, nos preguntamos todos en realidad, ¿por qué si alguien es un salvavidas de plomo sigue estando en el cargo en el que está? ¿Qué sabe? Decías. Bueno, hay una causa ahí que ya... ha tenido distintos capítulos y avanza en la justicia también, que es la causa Libra por la criptomoneda. Vos presidías la comisión investigadora allí en el Congreso. ¿En qué está esa situación y obviamente cómo la linkeás o cómo linkeás a Adorni en este entramado? A ver, arranco por esto último. ¿Por qué linkeo a Adorni? Porque Adorni participó en lo que fue el Tech Forum del Hotel Libertador, donde estos personajes muy marginales del mundo cripto que rodearon al presidente de la Nación, él también estuvo en contacto permanente, que fue, si se quiere, la antesala o los actos preparatorios de lo que fue después la estafa Libra el 14 de febrero, cuando el presidente publicó el tuit que publicó y lo dejó fijado. Y a su vez, cuando uno ve cómo puede avanzar el fiscal Picardi en lo que es el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, o cuando uno ve al propio fiscal Policitas en cómo está investigando el presunto enriquecimiento ilícito y presunta evasión fiscal de Adorni por haber pagado $65.000 por abajo de la mesa, uno ve al fiscal Tayano y deja bastante que desear, ¿no? Pero bueno, esto es también lo que hemos visto en la historia de la Argentina, cómo a veces a la justicia federal le cuesta investigar al poder cuando el poder está en el poder, y eso lo hemos visto en tiempos del kirchnerismo, pero yo creo que más temprano que tarde vamos a conocer sobre los hechos, y que por supuesto acá se tiene que investigar y ser respetuosos del trabajo de la justicia, en que si Adorni recibió plata indebida, puede haber distintas hipótesis que tienen que ver con el pago de sobresueldos, con el manejo el posible pago de sobresueldos, el manejo de lo que son las consultorías en distintas empresas del Estado, el manejo de los fondos reservados de la CIDE. Bueno, yo creo que parte de esto será algo que la justicia tiene que investigar, cómo se está investigando lo que es la trazabilidad de la ruta del dinero,
de todo el tema cripto, que a su vez también, ¿por qué no podemos plantear como hipótesis de que no haya comprado esa billetera que de alguna manera le respalde esos movimientos que él presentó ahora en su última declaración jurada, más las rectificatorias, que como les decía, con la diputada nacional Mónica Frade, nosotros lo hemos denunciado por omisión maliciosa de declaraciones juradas y con el agravante de falsedad ideológica. ¿Vos crees, Maxi, que hay que hoy, y como seguís la causa casi día a día, pensás que hay argumentos como para que la justicia, por ejemplo, convoque o cite a declarar a, no sé, a Karina Milei o a Manuel Adorni? Pero, a ver, con Libra, Cayano no ha citado ni siquiera a prestar declaración testimonial. Y ya tiene pruebas aportadas por la querella, pruebas aportadas por la comisión investigadora, pruebas aportadas ahora por la Policía Federal en uno de los últimos informes, pruebas de las propias áreas técnicas del Ministerio Público Fiscal, donde está claramente parte de la trazabilidad del dinero. Hayden Davis, ¿se acuerdan? El ciudadano norteamericano que era el promotor de Libre, que el presidente lo recibió en Casa Rosada, la transferencia de cierta cantidad de millones de dólares en distintas operaciones que después terminaron en personajes que eran cueveros cripto, que son los cueveros criptos los que convierten la guita en cash, en efectivo. Tiene demasiada prueba como para por lo menos activar, después de más de un año, la citación a prestar declaraciones testimoniales e indagatorias. Clarísimo. Maxi, una última, y con eso obviamente te agradecemos. Dale. Este rato con Fuera de Foco. Se te notó, o se te leyó al menos, molesto después de que el presidente Javier Milei en Rosario, en el acto por el Día de la Bandera, trazara una suerte de paralelismo entre su gestión y Manuel Belgrano, diciendo que llegó rico y se fue pobre de la gestión, y vos lo vinculabas al tema Adorni, lo contrastabas en realidad. ¿Qué te generó eso? La verdad que una ofensa a la conmemoración de Manuel Belgrano, que todos sabemos, de ser una familia de mucha fortuna, terminó en la pobreza y en la autoridad absoluta. Este prócer, nuestro creador de la bandera, protagonista central de lo que fue el proceso revolucionario de Mayo, pero es una ofensa a Manuel Belgrano, es una ofensa a nuestra bandera nacional, y lo que demuestra es ya la falta del mínimo decoro para este tipo de actos institucionales, que a su vez también quedaron demostrados en el comportamiento de cuarta, ordinario y demás con la propia vicepresidenta de la Nación, en el no respeto de lo que son los canales y la representación institucional en un país. Maxi, gracias por este rato, como siempre. Ahí gracias, estábamos charlando con un muy buen día. Charlábamos con Maxi Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, diputado nacional allí por la Coalición Cívica en el Congreso de la Nación, PRI, una sí. Linda charla, ahí con Adorni en el centro de la escena, pero pasando por distintas cuestiones que hacen a causas que tienen al gobierno bastante preocupado. Tal cual, y enfatizando también Maxi en esto de, bueno, por qué se lo apoya tanto, qué sabe Adorni, cuál es el miedo, ¿no es cierto?, de quitarle el apoyo. 11 de la mañana, 38 minutos, nosotros empezamos el programa muy metidos en el Mundial, ¿no es cierto, Gerard? Sí, y creo que es obvio. Momento de distender un poquitito, ¿te parece?, con las recomendaciones que siempre nos trae, como todos los lunes, Alejandra Fernández Guida. ¿La escuchamos? Dale. Bueno, no vamos a hablar del Mundial, aunque hay que decir que con 48 selecciones jugando en esta Copa del Mundo, tenemos muchas historias para contar, incluso que pasan dentro de la competencia. Así que, bueno, esperemos que la actualidad y también estas recomendaciones un poquito atrasadas que teníamos nos dejen hablar sobre el Mundial, ¿no? Que nos den respiro y también podamos conversar sobre la Copa del Mundo, porque no vendría mal una columnita sobre historias de algunos de estos países, de estos 48 países que están participando de la Copa del Mundo. Pero mientras esperamos el partido de la Argentina, volvemos con las recomendaciones, que las teníamos un poquito relegadas porque
la actualidad nos pasó un poco por encima y las columnas fueron para otro lado, pero siempre están las recomendaciones, así que sí, los partidos dan respiro, porque hay mucho partido para ver, sobre todo en esta primera fase. Les voy a dejar esta recomendación de una película que se estrenó en cines en 2025, pero que en mayo llegó a la Argentina a plataformas, así que ahora está bastante a mano para verla y por eso la columna trata sobre esta película. A ver, no fue una película nominada al Oscar, no llegó como las películas nominadas a mejor película extranjera, ni llegó a los cines de Argentina, así que para muchos pasó bastante desapercibida. Estamos hablando de Un poeta. Un poeta es una película colombiana de 2025, escrita y coproducida y dirigida por Simón Mesa Soto, y es una comedia dramática que se puede ver ahora, como lo dije, en plataformas en HBO o donde la consigan ver, pero en HBO está, así que se puede buscar. Dura 2 horas y unos minutos. Es una película que tiene una linda extensión, pero que les puedo asegurar que la van a pasar bien viéndola. Es la segunda película de este director, de Simón Mesa Soto, después de Amparo, una película de 2021 que también tuvo muy buenas críticas. Esa no la vi, pero sí los críticos de cine le pusieron una buena puntuación, así que hay que buscarla, porque Un poeta, que es esta segunda película, habla bien de su obra. A ver, Un poeta habla de la vida de Oscar, se lo resumo brevemente y después vamos a hablar un poquito más extendidamente. Habla de la vida de Oscar, que es un poeta venido a menos, lleno de frustraciones, que igual sigue intentando todo el tiempo vivir de la poesía, ¿no? Sigue intentando que lo sigan reconociendo como poeta. Está protagonizada por Eubemar Ríos, por Rebeca Andrade, por Guillermo Cardona, por Alison Correa, por Margarita Soto, Humberto Restrepo, son los actores principales. Pero quédense con este nombre, Eubemar Ríos, que es el protagonista absoluto de esta película. Es Oscar, es el poeta. Realmente se lleva la película, se lleva todos los galardones, se lo lleva el protagonista de esta película. Y esta película que obviamente muchos no escucharon nombrar, ni la ven en el feed de su plataforma como una recomendación, fue un grandísimo éxito en Colombia en 2025. Fue mucha gente, cientos de miles de personas fueron a verla al cine y fue definida por muchos críticos como la mejor película en español de ese año, del año pasado. De hecho, triunfó en algunos festivales, si bien no llegó al Oscar, como dije al principio, triunfó en Cannes, donde se llevó el Gran Premio del Jurado, y también en San Sebastián con como mejor película Horizontes Latinos, así que todo eso sumó de alguna forma para generar una conversación detrás de Un poeta. Es una película que realmente viene recomendada por los críticos, por los directores, por los actores, un run y una expectativa de que llegara a las plataformas, porque no estaba a mano para verla, porque no la podíamos encontrar, así que ahora sí la tenemos para verla. Y bueno, se preguntarán por qué. ¿Por qué recomiendo Un poeta? Por varias razones. Hay una combinación ahí. Es una película profunda, pero liviana a la vez, porque es profunda, pero no se hace tediosa, no se hace larga nunca, porque es una película que tiene momentos de cierto drama, por supuesto, sobre todo en el contexto social en el cual está narrado la película, pero también tiene pasajes que son graciosos y son irónicos, y uno se tapa la cara para reírse, porque es una película que es llana, que uno la puede ver y pasar un buen momento, pero también incómoda, tiene momentos de incomodidad. Es una comedia construida alrededor de ese personaje que les presentaba antes, Oscar Restrepo, ese personaje que causa ternura y que también en algunos otros pasajes de la película, algo así como desprecio, podríamos decir desprecio, aunque suena una palabra bastante dura, y sobre todo en un momento puntual de la película genera eso. ¿Quién es Oscar Restrepo, este personaje que se lleva a la película? Es un poeta de unos 50 años que 20 años antes había ganado el Premio Nacional de Poesía y que quedó estancado como una promesa eterna de las letras, fanático, además de la obra del poeta José Asunción Silva, de quien de alguna forma él se cree el heredero, ¿no? Él cree que viene a continuar con la obra del gran poeta colombiano. Bueno, y así anda por la vida presentándose en festivales, en charlas, en clubes de poesía. Lo presentan como el poeta que ganó el Gran Premio de Poesía de Colombia hace 20 años, y él va recitándole sus poesías a
a una reducida platea, obviamente, y que en general está compuesta por gente muy grande, por ancianos. Los jóvenes no lo siguen, no lo sigue nadie en realidad, nadie lo reconoce por la calle, y cuando va a dar una charla van pocas personas. Oscar es, a ver si podemos hablar de ese personaje, hacer una breve semblanza, es un hombre bohemio, melancólico, un hombre triste, con aspiraciones artísticas, pero que no consigue ningún éxito. Él vive con su mamá, tiene 50 años, pero sigue viviendo con su mamá anciana en Medellín, que es donde transcurre la película. Está casi siempre borracho, desalineado, desprolijo, y tiene como una tristeza que es muy constitutiva del personaje. Y a eso obviamente se le suma la presión del entorno, de la familia, de los amigos, y también de la vida misma, para que deje esa vida de poeta frustrado, ¿no? Ponete a trabajar, de alguna forma le dice el entorno. Tenés 50 años, seguís viviendo con tu madre. Pero él sigue intentando ser poeta. Lo que pasa es que en algún momento esa presión social y la necesidad también de revincularse, porque ahí hay una microhistoria dentro de la película, que es su relación con su hija adolescente, lo llevan a meterse de alguna forma en el sistema, y acepta un puesto como profesor en una escuela secundaria. Es una situación, ahí hay la verdad que mucha comedia en toda esa parte, en la parte de él como profesor, y porque además, bueno, él necesita trabajar porque tiene que juntar plata para ayudar a su hija que quiere ingresar a la facultad. Es muy enternece esa relación con la hija, pero también genera esto que yo decía antes, incomodidad. Y es en la escuela secundaria, en su rol como profesor, que conoce a otro personaje central de la película, que es Your Lady. Creo que lo estoy diciendo bien, los nombres son complicados para nosotros, que es una chica con un talento muy importante en un entorno social complejo, a la que él intenta padrinar, ¿no? Él quizá buscando en ella esa legitimidad y trascendencia en la poesía que él no consiguió, lo que hace es proponerle a ella que se presente a un concurso de poesía, porque cree que tiene el talento, que tiene todo para ser una gran poeta, ¿no? Él lo hace como una suerte de acto de generosidad. Él busca que ella trascienda a su origen social de pobreza, ¿no? Porque cree que le puede ir muy bien. Obviamente que en este personaje derrotado que es Oscar, eso también le sale mal, ¿no? Ese padrinazgo de Your Lady le sale absolutamente mal. De hecho, hay una situación inesperada que los pone al escarnio público, y ese personaje con el que uno se iba encariñando en la película tambalea. Ese hombre gris, encorvado y un poco borracho y desalineado empieza a causar bastante incomodidad. Y bueno, y tiene un cierre digno de una gran película. Bueno, no voy a seguir hablando porque si no la voy a spoilear y no la van a ir a ver, así que yo diría que vayan a verla para buscar a ver cómo cierra esta historia. Pero me separé algunas 2 frases que dijo el director y que no spoilean la película, pero que me parece que le suman un poco de profundidad a este argumento de por qué ver un poeta. ¿Qué dice Simón Mesa Soto, el director de la película? Dice: Oscar es ese diablito que tenemos ahí atrás todo el tiempo, esa ambición y ese ser idealista y utópico que sabe que la poesía no es un trabajo, pero que sigue con esa idea terca, obstinada y banal y narcisista del éxito artístico, que es la que nos hace creer que se valida lo que hacemos. Y también habló el director de otro tema que es central en la película, que es el fracaso, ¿no? El otro gran tema de la película, además del éxito, es el fracaso, es la contracara del éxito. ¿Y qué dice Simón Mesa Soto del fracaso? Dice: la mayoría de las veces fracasamos, en cualquier oficio. Y está bien fracasar, porque es parte del proceso. No hay que buscar vivir para el éxito, sino vivir bien. Y esa tal vez es la parte de la historia de Your Lady, es la mayor crítica social de la película. En Colombia la gente no necesita tener éxito, necesita vivir bien. Y para vivir bien hay que tener lo básico. Eso que no existe en Colombia, lo básico. El gran problema de nuestra sociedad. Bueno, a ver, para cerrar esta columna, porque ya estamos haciendo la previa del partido de Argentina, yo les dejo esta recomendación porque es una película tierna, que por momentos es graciosa, y son 2 horas en las que, más allá de esa incomodidad de la que hablé todo el tiempo, que genera el personaje, uno la pasa muy, muy bien. Así que esa fue mi recomendación, la pueden encontrar en HBO o en las plataformas que uno las quiera buscar, porque cada uno se la rebusca para ver las películas, pero véanla, es una película que vale la pena, que ganó premios, más allá de no haber sido seleccionada, estuvo ahí de ser seleccionada para los Oscars, ganó premios y fue muy bien criticada por la crítica, muy bien puntuada por la crítica. Así que Un poeta
en HBO. Vayan a verla, que es muy, muy linda. Bueno, ahí escuchábamos a Alejandra Fernández Guida en este Fuera de Foco, Gerard, con sus recomendaciones. Está bien, al principio lo aclaraba, nos alejamos un poquitito del Mundial. Un ratito nada más. De hecho, la imagino en este momento, Ale, en la redacción, pero ya de los pelos. Es muy futbolera. ¿En serio? Muy futbolera. Sí, así que profundiza un poquito más en etapa de Mundial, así que la imagino con mucha expectativa. Y también imagino mucha harina en esa redacción. Así que está muy bien. Se espera y se viven bien los partidos de la selección ahí en la redacción de Clarín, así que le mandamos un abrazo a todos los compañeros. Suele acertar, hay que decirlo, con las recomendaciones Ale, así que yo les diría que le hagan caso y vayan a seguir este poeta allí por HBO. Yo me voy con la recomendación de Ale y con tu recomendación también, la del documental El Partido. Ahí lo anotamos en esta fecha. Sin duda es realmente muy lindo, porque cuando está tan bien contado todo lo que pasa incluso alrededor, viste que vos decís, bueno, cuánto más a cualquier futbolero, vos le decís, cuánto más te pueden mostrar de algo que ya viste hasta el cansancio, porque vimos 1.000.000 de repeticiones del gol, distintos relatos en distintos idiomas, distintos ángulos de cámaras, y créeme, Pri, que realmente te enterás de un montón de cuestiones que, claro, contadas una atrás de otra, terminan de poner en contexto un momento tremendo del deporte argentino, pero también de todo lo que se vivía por esos días, de la presión que podían sentir los futbolistas, de todo lo que estaba en juego más allá de lo estrictamente deportivo, al margen de que quisieran, digamos, bajarle un poquito el tono a esa cuestión, y las huellas que obviamente dejó ese partido, ¿no? Para todos los futboleros sobre todo. Tal cual. Bueno, acá en nuestro WhatsApp, que venimos preguntando desde temprano en el 11 55 77 11 92, dónde van a ver el partido, y también muchos que recordaron este gol del siglo. Primero te digo, mucha gente que hoy, al menos en nuestra encuesta, está ganando que el 57% lo va a ver en el trabajo y el 43% en casa. Un horario complicado. Para aquellos que pudieron pedir home office, en casa lo van a ver. Déjame hacer un pedido. No sé si cuántos jefes o dueños de comercio o encargados nos estarán escuchando en este momento, pero sean buenos, tengamos paciencia. Entre las 2 y las 4 hay que mirar el partido. Exacto. Un celular, una pantalla, algo tiene que permitir mirar el partido. Es un acontecimiento que ya trasciende lo futbolístico, el Mundial. De hecho, Qatar sirvió como para, al menos por un ratito, generar ahí una suerte de fraternidad entre los argentinos, que a veces no ser tan así, sobre todo cuando pasa por la grieta, pero el fútbol en este sentido unifica bastante, así que es un lindo momento como para compartir todo juntos. Habrá que ver si todos tienen la suerte, pero bueno, bien por nuestros oyentes que puedan al menos a la distancia en el trabajo ver el partido. Exacto. Bueno, Gerardo, seguimos repasando. Ahora sí volvemos nuevamente a la política. Repasamos títulos del día. Uno que se da en las primeras horas del día respecto a el caso Spert y la Fiscalía que asegura que es falso el contrato con el que Spert intentó justificar aquellos $200.000 que le dio al ahora condenado Fred Machado. Recordemos, José Luis Spert, exdiputado libertario, quien sí en su momento fue apartado, es investigado por lavado de activos al ser acusado de blanquear $200.000 que recibió de una organización criminal transnacional a través de la compra de un BMW, luego de un Lexus y la integración de un fideicomiso en Costa Esmeralda. Bueno, para la Fiscalía, el contrato con esta empresa con la que Spert busca justificar el pago de los $200.000 es falso, es una simulación. Por ello, el fiscal Domínguez pidió al juez federal Lino Mirabelli que indague más a su contador Cosentino y también a la empresa Varianza Sociedad Anónima que constituyó con la esposa del ex legislador. Bueno, no voy a negar que no me sorprende esta posición de la Fiscalía. Habrá que ver qué termina dictando el juez de esta causa. Recuerden que Fred Machado fue extraditado, asumió culpabilidad por algunos hechos
por los que era investigado en Estados Unidos y de esa manera se lo despegó de la causa por narcotráfico, lo que hizo que, por ejemplo, el presidente Javier Milei saliera enfáticamente a criticar a los medios diciendo, Fred Machado no era narco, por lo tanto, José Luis Espert no tenía ningún tipo de vinculación con alguien a quien se sindicaba como parte de un entramado del narcotráfico. Bueno, habrá que ver finalmente qué ocurre ahí, pero recuerden que, José Luis Espert era el candidato de Javier Milei de la Libertad Avanza para intentar pelear con Kicillof la gobernación de la provincia de Buenos Aires, hoy relegado al ostracismo total en términos políticos. José Luis Espert, más allá de que el presidente Milei cada vez que puede lo reivindica, ¿no? Y cuestiona a los medios por entender él que fue injustamente apuntado, ¿no? Exacto. Ese lema de campaña que va a quedar para siempre: para votar al Colorado tenés que votar al pelado. Era así. Sí, porque bueno, claro, en esa elección finalmente en la boleta estaba Espert, pero ya no formaba parte de la contienda electoral y tenías que votar a Espert, a Santilli, ¿no? Para votar a Santilli, claro. Exactamente. Bueno, se llegó con la gran lema quedó. Fue un gran meme de campaña. Tal cual. Pero bueno, ahora. ¿Te parece, Pri? Sí. ¿Te parece que ya teniendo en cuenta que tenemos que entregar bien en punto, obviamente? Sí. Déjame repasar Dale. al menos ya para meternos en los minutitos finales en modo selección argentina y mundial. Dale, que tengo una sorpresita después. Dale, si lo confirma Scaloni en unos minutos nada más, pero lo que había probado en la última práctica era obviamente con Dibu Martínez en el arco, con Molina en lugar de Montiel, esto comparándolo con el partido del debut frente a Argelia. Van a seguir Cuti Romero y Lisandro Martínez como marcadores centrales y Medina, que seguirá obviamente también como lateral izquierdo, teniendo en cuenta que Tagliafico está muchísimo mejor, pero quieren no arriesgarlo por ahora. El mediocampo, obviamente con De Paul, que fue una de las figuras. Sí. Enzo Fernández, McAllister, y seguiría Thiago Almada. Y adelante va a repetir con Leo Messi y Lautaro Martínez, que tendrá otra chance. Julián Álvarez sigue mejorando, pero todavía entiende Scaloni que es Lautaro el 9 titular. Excelente, Gerardo Puig. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo lunes, por supuesto, ya con los 2 partidos que nos restan de esta fase de grupos de la selección argentina. ¿Y te parece si nos subimos todos a la escaloneta de la mano de este joven hincha? A ver. La Argentina, la mejor cuando levantamos la copa y me metí a la patria, lloramos todos los argentinos, la puta madre mamá Argentina. Mi vida, no sabía ese final. No lo esperaba yo tampoco, pero bueno, nos quedamos con el festejo entre todos y si se da, Pri. Y nosotros nos encontramos, si te parece, el lunes que viene, ¿no? Así porque es. ya vamos a estar habiendo disputado todos los partidos de la fase de grupo, porque Argentina va a jugar hoy y ahora va a volver a jugar el sábado. Sí. Así que vamos a ya conocer bien la suerte y probablemente ya el rival de la Argentina para los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Así es, sábado 11 de la noche. Bueno, y hoy a las 2 de la tarde, por supuesto, vamos a bancar ahí a la selección argentina. Gerardo, nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana en otro Fuera de Foco, ¿te parece? Perfecto, abrazo a todos. Abrazo, Gerardo, también junto a Alejandra Fernández Guida. Hacemos todos los lunes a las 11 de la mañana Fuera de Foco y te invitamos a que te quedes conectado a través de nuestro canal de YouTube @ZG Producciones, que ya 12 del mediodía comenzamos con Luis Gasulla, periodismo y punto. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Esto fue Fuera de Foco, con Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig.